Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Te damos la bienvenida, amigo, hermano, que nos escuchas. Esto es Radio Aguas Vivas, predicando el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios por internet a todas las naciones. Oh, gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. El tema que tenemos para ti, Señor, del Señor, de parte del Señor, es Hebreos 11, 22, los huesos de José. Los huesos de José. Abra su Biblia en Hebreos 11, 22 justamente. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas, en la tierra y en todo lugar, Señor, que tienes el control de todas las cosas, Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes esta palabra, Señor, y la hagas vibrar, la hagas llegar al corazón, Señor, de todo el que la escuche, se encuentre donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, Señor. Hasta obra, Espíritu Santo, rompe los corazones, Padre. Llega, Señor, a las vidas, transfórmalas, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, donde quiera que sea escuchada, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Amigo, hermano, mira lo que dice la Biblia. Por la fe José, al morir, habló la salida de los hijos de Israel, es decir, profetizó y dio mandamiento acerca de sus huesos por esta misma razón. Así que no podríamos decir nunca cuál acción de un creyente es más apreciada por Dios. Y esto lo vemos aquí precisamente en el capítulo 11 del libro de Hebreos, también conocido como el capítulo de la fe. Y aquí en el capítulo de la fe, el Espíritu Santo escoge de entre las vidas de algunos hombres buenos los más deslumbrantes ejemplos de su fe para dar testimonio de ellas. Y creo que nadie que conozca la vida de José hubiese esperado que la Biblia mencionara como la prueba más ilustre de su fe en Dios la escena de los momentos finales de su vida, porque la vida de José es tan memorable, amigo, amiga, hermanos, tal vez una de las más interesantes de las Escrituras, con excepción del Señor Jesucristo, por supuesto, y abunda en hechos de fe la vida de José, de los cuales el Espíritu Santo habría podido decir: por la fe José hizo esto, o por la fe José hizo aquello. Pero de cierto, la verdad es que José es un ejemplo de vida cristiana para todos. Pero fíjate, amigo, hermano, cómo no se menciona nada de eso en el capítulo de la fe de Hebreos, sino que se da a conocer tan solo la escena final de su vida, cuando José iba a morir. Así que no se habla allí del triunfo de su castidad contra una tentación tan dura y difícil como la que tuvo con la mujer de Potifar, por ejemplo, y que habría podido ser atribuida muy apropiadamente al poder de su fe. Pero eso es soslayado por el Señor, y por encima de eso el Espíritu Santo escribe el hecho del mandamiento respecto a sus huesos como la prueba más ilustre de la fe de este hombre. O sea, hermanos, ¿no somos acaso nosotros unos pobres jueces de lo que más le agrada a Dios de nosotros? Oye bien esto: es muy probable que Dios se agrade más de nosotros cuando menos nos agradamos a nosotros mismos, y quizá esa oración por la que nos lamentábamos y que considerábamos que ni siquiera era una oración, pudiera haber sido mejor vista por Dios que alguna otra intercesión que a nosotros nos pareció mejor. O tal vez, aleluya, ese sermón que nos hizo lamentarnos de amargura porque pensamos que lo habíamos predicado mal, puede haber sido a los ojos de Dios más precioso que muchos otros que nos parecieron poderosos a nosotros sin haberlo sido. O posiblemente esa prueba que pensábamos que habíamos enfrentado con tanta impaciencia pudo haber sido delante de Dios una exhibición de verdadera paciencia, cuando Él miró en lo profundo de nuestras almas. Así que los sondeos por medio de los cuales nos juzgamos a nosotros mismos son imprecisos, muy imprecisos, y nos sorprenderíamos si pudiéramos comprobar que Dios ha apreciado aquello por lo que nosotros lloramos, mientras que mucho de lo que nos gloriamos será desechado como plata reprobada.
porque Dios no ve a la manera del hombre, pues el ser humano se fija en la apariencia externa, pero Dios mira el corazón, dice la Biblia. Así que la palabra dice que Jehová pesa los espíritus. Dios no pesa según el color, no pesa según la forma o el brillo, sino según el peso real. Y entonces, cuando Dios pesó el carácter de José, le dio preponderancia al incidente de sus huesos, en el que la fe de José estuvo presente con mucha fuerza, aunque no parezca así al observador superficial. Así que en primer lugar, lo que vemos aquí es el poder de la fe de José en el triunfo sobre la muerte. Génesis 50, versículos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Nos damos cuenta, para empezar, que José profetizó el éxodo de los judíos de Egipto cuando dijo: Dios ciertamente os visitará. Pero no solamente eso, amigo hermano, José también profetizó por su fe la futura resurrección de los muertos. Fijémonos en esto. A pesar de que José estaba a punto de morir, lo podemos mirar tan sereno y tranquilo que él recuerda el pacto de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, su padre, y se apoya en el pacto y se regocija en el pacto. Y José habla aquí de la muerte como si solo se tratara de una parte de la vida y no da evidencia de agitación de ningún tipo, ni lo distrae ningún miedo. José da su último testimonio a sus hermanos que están reunidos en torno a su lecho, y les habla entonces de la fidelidad de Dios y de la infalibilidad de su promesa. Y qué testimonio de fe es este, hermano, qué testimonio de fe, aleluya. Por eso el Espíritu Santo ha escogido este ejemplo como el más refulgente ejemplo de fe en la vida de José. Y es hermoso advertir que José se vuelve aún más ilustre en su última hora, aleluya, porque la muerte no apagó, sino más bien iluminó el oro que había en el carácter de José. Y ahora que el corazón y la carne le fallan, Dios se convierte más que nunca en la fuerza de su vida. No es algo grandioso, aleluya, que un cristiano realice su mejor acción al final, siendo más fuerte en poder divino cuando su propia debilidad es suprema. Amigo, hermano, tú y yo deberíamos desear servir a Dios en la juventud, en la salud, en la fortaleza, con todo el poder que tenemos. Pero pudiera sucedernos que, como Sansón, el último acto de nuestra vida fuese el más grande. Muchos hombres buenos gimen por su vida, ya que habiendo hecho todo lo que podían, les resulta insatisfactorio. Pero tal vez el Señor Todopoderoso pudiera tener el propósito de darles una misericordia culminante justo al final, y hacer que el lugar de su partida sea la escena de su más gloriosa victoria, aleluya, de manera que entran en el cielo llevando los laureles de la fe, para allí arrojarlos a los preciosos pies del Salvador, aleluya. De cualquier manera, mira bien, José es un noble ejemplo de la victoria de la fe sobre la muerte. Y además, aquí hay una prueba del poder de la fe, cuando ésta se ríe de las improbabilidades. Vamos a ver esto. Si ustedes piensan un poco al respecto, parecía muy improbable que los hijos de Israel salieran de Egipto, porque en el tiempo en que José murió, no se veía ninguna razón por la que ellos debieran salir de aquel próspero país. Ellos estaban en Gosén, dice la Biblia. Ellos habían sido favorecidos con esa porción de la tierra, y la sabiduría de José había seleccionado la parte más fértil del delta del Nilo como la tierra de pastoreo para sus rebaños. Entonces, ¿por qué habrían de querer salir de allí? Ellos disponían de todas las comodidades que la tierra podía ofrecerles. ¿Por qué querrían salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán, donde los cananeos disputarían cada pulgada de terreno y donde había pocas ventajas, si es que hubiese alguna, y muchísimas desventajas? Supongamos, amigo hermano, que José hubiera visto por anticipado
como tal vez lo hizo gracias a una visión profética, que otra dinastía sucedería a la del faraón que lo había honrado y que Israel sería oprimido en el futuro. Entonces debe de haber sentido que era improbable en sumo grado que los hijos de Israel, reducidos a la esclavitud, fueran capaces de abrirse paso alguna vez para salir de Egipto, para alcanzar la tierra prometida. Pero la vida de José, aleluya, estaba puesta en la poderosa promesa dada a Abraham en Génesis 15, versículo 16, que dice: y en la cuarta generación volverán acá, y en la cuarta generación volverán acá, dijo Jehová, aleluya. Oh, José sabía que cuando los 400 años de esclavitud se cumplieran, se cumpliría también la visión de Abraham de un horno humeando y de una antorcha de fuego, y la palabra sería establecida, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, aleluya, gloria a Cristo. Y aunque todavía no podía saber que Moisés diría a Faraón: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y aunque no pudo ver anticipadamente los portentos en el mar Rojo, y cómo Faraón y sus carros serían tragados en el mar, y aunque no predijo el desierto, ni predijo la nube de fuego y de humo, ni predijo los cielos vertiendo el maná, oh, con todo esto, oh, era firme en su fe en que por algún medio el pacto de Dios sería cumplido, aleluya. Qué fe tan grande la de este varón, porque las improbabilidades no eran nada para José, y las imposibilidades tampoco. Dios lo había dicho y José lo creyó, y punto. Ese era el calibre de su fe, tal era el calibre de la fe de este varón, de esa fe que agradaba a Dios, aleluya. Amigo, amiga, hermano, que poseamos en nosotros la fe que triunfará sobre todas las circunstancias, sobre los dolores de la muerte y sobre toda improbabilidad, aleluya. En segundo lugar, diremos que José, aunque se sabía israelita, no quiso ser nunca un egipcio. ¿Por qué decimos esto, amigo, amiga, hermano? Porque al dar José mandamientos respecto de sus huesos, lo primero que vemos es que José no quería ser un egipcio precisamente, porque José tuvo la oportunidad de ser un egipcio de la clase más alta, de la clase más elevada, y en realidad él fue exaltado casi a un rango real, dice la palabra, y habría podido convertirse en un egipcio naturalizado junto con toda su familia. Y en la providencia de Dios, José fue colmado de honores y reconocimiento real, pero aún así José no quería ser un egipcio, ni siquiera en las mejores condiciones, aleluya. Y vemos, amigo, amiga, que su lecho mortuorio le proporcionó una ocasión decisiva, le proporcionó una oportunidad para dar testimonio de que él era un israelita y de ninguna manera un egipcio. Así que José no dudó de eso, su elección nunca claudicó. Sin duda habría contado con una tumba muy suntuosa en Egipto, un sepulcro tremendo, pero no quiso ser enterrado allí porque él no era un egipcio, aleluya. Escucha bien, amigo, amiga, hermano, en Saqqara, muy cerca de la gran pirámide del faraón Apófis, está la tumba de un príncipe cuyo nombre y títulos están descritos en escritura jeroglífica. El nombre es Eitzuf, y de entre sus muchos títulos escogemos dos. El primero es director de los graneros del rey, y el segundo es un título egipcio, Abrek, y este